El Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana presenta el podcast de la conferencia impartida por la maestra Ischel Ortiz Vidal, miembro de la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana, acerca del tema Origen y logros de la lucha por los derechos de la mujer. Esta conferencia fue impartida el día 2 de marzo de 2024, en el taller 3 de la Dirección General del CEA. Esta es una versión adaptada, derivada de la emisión original en videoconferencia, editada por Rodolfo Calderón Vivar. Una producción del Centro de Aprendizaje Multimodal del Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana. El 8 de marzo es para conmemorar y para tomarnos un tiempo de pensar, de aliarnos entre las mujeres y de seguir exigiendo que se respeten nuestros derechos. Porque han pasado muchísimos años y sigue habiendo mujeres en condiciones de trabajo muy precarias. Y en México más. Y bueno, todo lo que pasa, no sé si han escuchado lo del efecto mariposa, así hace el año pasado que vine, que el aleteo, hay una teoría que dice que el aleteo de una mariposa en, no sé, no me acuerdo, en España, puede provocar un tornado en Brasil. Bueno, esa es una teoría. Lo mismo pasa con los movimientos sociales. O sea, si pasa algo allá en Estados Unidos, si pasa algo allá en Europa, pues obviamente tiene una trascendencia más allá. O sea, cada cosa que hagamos, pequeña o que parezca o que creamos que es pequeña, no lo es. Y puede incentivar una lucha que genere cambios sociales a nivel internacional. Y es así como en México, pues también todo este antecedente de la lucha de las mujeres, pues incentivó y movilizó a las mujeres de nuestro país. La siguiente, por favor. Y en ese contexto, después de 1911, pues ¿qué sucedía en México? Se generó el primer congreso feminista en Yucatán, en donde pues también se exigían los derechos laborales de las mujeres, se abordaba el concepto de igualdad jurídica. O sea, en ese momento, en 1916, en ese contexto, las mujeres no teníamos derecho al voto, ni al divorcio, ni a trabajar libremente. Y se abordaba por primera vez el término de igualdad jurídica, lo cual era algo muy importante para ese contexto, porque igualdad jurídica que significaba pues que las mujeres ejerciéramos los derechos de manera igualitaria que los hombres. Y es muy importante porque la mayoría de las asistentes eran maestras, que en un contexto histórico y de cierto nivel, además no es que hubiera maestras de universidad o de posgrado, porque las mujeres a través de los roles y estereotipos de género pues teníamos asignadas ciertas cosas que podíamos hacer y ciertas cosas que no. Entonces, pues ¿qué teníamos? La educación primaria, de primaria baja, creo que le llaman ahora, o de kinder, ¿no? Que tiene que ver con los cuidados y crianza, todavía que tiene que ver con el desarrollo. La mayoría eran maestras o enfermeras que hablaron y que tomaron la voz para decir que debía haber una igualdad jurídica, que debía haber también salarios dignos, que tenía que haber jornadas laborales dignas, la posibilidad de estudiar y trabajar en lo que las mujeres quisiéramos. Y ese es el antecedente acá en México. La siguiente, por favor. Y luego, ¿qué sigue? Pues en 1953 la mujer gana el derecho al voto. O sea, lo gana a través de la lucha. Por eso los derechos no se nos regalaron, no se nos dieron per se por ser humanas. Los tuvimos que ganar, porque las mujeres en ese contexto cultural, social, económico de ese entonces, pues no éramos ciudadanas, ni sujetas de poder ejercer derechos. Y bueno, pues ¿qué pasó? Ganamos el derecho al voto. Y también luchábamos porque se establecía qué podíamos hacer las mujeres, qué no podíamos hacer, cómo debíamos vernos, cómo debíamos comportarnos, a qué debíamos dedicarnos, cómo debíamos relacionarnos, etc. Y ganar el derecho al voto pues implicaba que también podíamos ser electas y podíamos ser votadas y poder ser participantes en las decisiones políticas de nuestro país, lo cual es súper importante porque quien queda como ejecutivo, como presidente o presidenta, pues toma decisiones importantes y además firma tratados internacionales en materia de derechos humanos, etcétera, derechos económicos, sociales y culturales. ¿Hasta acá tienen alguna duda o comentario? ¿No? La siguiente, por favor.
Sí, adelante. Yo sí, se me hace muy interesante la fecha histórica, porque en ese proceso pasan 2 guerras mundiales, ¿no? Y cómo justamente el proceso de las guerras, de una manera u otra, sí logran también afectar, ¿no?, el proceso de crecimiento que venía en la lucha de derechos de las mujeres, ¿no? Sí, así es. Y también tiene que ver mucho con la inclusión de las mujeres en el ámbito laboral. Porque las 2 guerras mundiales, pues como sabemos, o quienes nos interesa la historia en ese aspecto, pues los hombres tenían que ir a luchar. Entonces, los puestos de trabajo donde estaban hombres se quedaron vacíos. Entonces, lo que hicieron es que les permitieron a las esposas o a las mujeres trabajar, sobre todo en la industria textil, que tenía que ver con los uniformes de guerra y en la elaboración de armamento. Entonces, cuando las mujeres empezaron allá a rebelarse, pues decían, no, a ver, mamacita, o sea, tú estás haciendo un labor a la patria, porque eso es lo que le decían en Europa, no estás trabajando. Así como el hombre está luchando allá por su país, tú estás acá luchando, siguiendo, continuando, trabajando en lo que dejó el hombre. Y en la Segunda Guerra Mundial pasó más o menos algo así, pero también se le permitió a las mujeres ir a guerra. También es un hecho histórico, un dato histórico importante, porque iban como enfermeras o como cuidadoras, pero también para la industria del entretenimiento. No sé si han visto el movimiento Pin-Up, o de las mujeres, así como Betty Boop. Sí. Iban para entretener a los soldados. O sea, iban con una cinturita muy ¿no? Que eso también tiene que ver con la cosificación y la sexualización de la mujer. Y qué se le permite hacer y qué no. Pero tiene que ver también con el ingreso al ámbito laboral. Porque de cierta manera, pues las mujeres empezaron a experimentar qué era tener un ingreso, bueno, no ingreso, pero actividades fuera de casa. Pero sí, muchas veces sí, atravesaban 2 guerras mundiales que también tienen que ver mucho con la introducción de las mujeres al ámbito laboral. Y bueno, hasta 1977, en la Asamblea General de la ONU, ya se establece el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Y ya es ahí cuando también se toman las medidas necesarias y pertinentes internacionales para que los derechos de las mujeres estén respetados, los derechos laborales, los derechos de vida digna, etc. Porque recuerden que no solo es el derecho al trabajo, sino es el derecho también a tener que comer, a tener una vida digna, una casa digna, una vivienda digna, poder ir a esparcirte, poder divorciarte cuando quieras divorciarte, porque no dependes económicamente de alguien. Y qué bueno, porque así no puedo divorciar, soy felizmente divorciada. Y también se ganó el derecho al divorcio, ¿no? O sea, imagínense, yo no me figuro si no tuviéramos ese derecho que hubiera sido de mí. Acaban de hacer una actualización a la ley del divorcio, ¿no? Porque la mujer se tenía que esperar 100 días para poder casarse nuevamente. 300. Entonces, eso vulnera nuestros derechos. Según para no adjudicarle los hijos al nuevo marido si estabas embarazada del pasado. Esto es reciente. Pero es una cosa indigna, ¿no? O sea, es violatoria de los derechos humanos. ¿Por qué el hombre sí se puede volver a casar y yo no? O sea, yo no me quiero volver a casar nunca, pero tenemos ese derecho, ¿no? Que es la posibilidad de decidir si lo hacemos o no. ¿Sale? Entonces sí es importante, porque algo que parece aislado, que era solo, o lo asociamos solo con el derecho al trabajo, pues no es solo con el derecho al trabajo, con la posibilidad de tener un montón de otras condiciones que desencadenan el derecho al trabajo. Y bueno, esto es todo de mi parte. Le cedo el micrófono a la maestra Mónica Trejo. Gracias. Ischel Ortiz Vidal, miembro de la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana, acerca del tema Origen y logros de la lucha por los derechos de la mujer. Esta conferencia fue impartida el día 2 de marzo de 2024, en el taller 3 de la Dirección General del CEA. Esta es una versión adaptada, derivada de la emisión original en videoconferencia, editada por Rodolfo Calderón Vivar. Una producción del Centro de Aprendizaje Multimodal del Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana.